La reacción número 2 se llama transesterificación de los ésteres. Transesterificación de los ésteres. Y es básicamente un reemplazo. Reemplazamos el grupo alcoxi del alcohol, es decir, el que acompaña al grupo hidroxilo, con el que acompaña al grupo al oxígeno con el que acompaña al oxígeno del ácido carboxílico. Entonces, a ver, les digo cómo es este proceso. Vamos aquí para anotar. Okay. Entonces, tenemos aquí este grupo que es el que acompaña al carboxilo. Todo este grupo OCH3, se va a ir con el hidrógeno del alcohol, ¿sí? Y nos va a formar un alcohol, ¿sí? Se va a ir con el hidrógeno del alcohol y nos va a formar un alcohol, que en este caso es el metanol, porque es de un solo carbono. Y por otro lado, esta parte la colocamos en otro color. Esta parte, ¿cierto? Que era del alcohol, viene a ubicarse en el ácido. Entonces es un reemplazo, ¿sí? Un reemplazo. Por eso se llama transesterificación. O sea, hacemos un cambio, ¿sí? Hacemos un cambio entre el grupo alcoxi del alcohol con el del ácido. El del alcohol con el del ácido. Entonces, al intercambiar estos grupos, entonces nos queda de la siguiente manera. Fíjense que aquí teníamos un CH3 y pasó a ser CH2, CH3, que es el que le correspondía al alcohol. Y aquí en el alcohol teníamos el etil y pasó a ser el metil que tenía el ácido carboxílico. Es un intercambio de radicales, por decirlo de alguna manera. Es un intercambio de radicales entre el ácido carboxílico y el alcohol con el cual está reaccionando. Esta reacción se lleva a cabo en un medio ácido, es decir, necesitamos utilizar un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, como el ácido sulfúrico. Necesitamos este tipo de ácidos para que se pueda disociar la molécula y hacer esta transesterificación, o sea, cambiar los radicales del éster con el del alcohol. ¿Está entendido esta reacción? Ok, por favor, tomamos el apunte. No olviden colocar bien las flechitas, todo esto, para que tengan claro cómo es que se da el cambio en la estructura de esta reacción. Entonces, nuevamente en la aminólisis, hacemos o un éster se convierte en amida por medio de una reacción con el amoníaco. Entonces, miremos qué pasa en este mecanismo de reacción. El amoníaco, que es este NH3, va a perder un hidrógeno, ¿cierto? Y ese hidrógeno va a venir a ubicarse aquí con el oxígeno, generándonos un alcohol. Fíjense acá, ¿sí? Agregamos este hidrógeno aquí al oxígeno, formando un alcohol. Y el NH2 que nos queda acá, que es el grupo amino, NH2 es el grupo amino, se une al carbono, que ahora quedó con un enlace libre. Se une al carbono. De tal manera que nos queda una amida y un alcohol. Una amida y un alcohol. Este alcohol es el etanol, que no tiene ahí el nombre, etanol.
Entonces es un proceso sencillo. Del amoníaco sale un hidrógeno que se une a, a esta parte de la molécula, generándonos un alcohol. Esta sale y es reemplazada por el grupo amino para formar la amida. Las amidas pues las vamos a ver más adelante cuando estemos viendo compuestos nitrogenados. Entonces ya hablaremos de su nomenclatura y bueno, en fin, de su estructura. Pero tenemos NH2 que es el grupo amino, así se llama. NH2 es amino. Tomamos el apunte, por favor. La última reacción de los ésteres se llama saponificación. Es una de las reacciones más importantes que tienen los ésteres se da a partir, bueno, a pasar esta primero, se da a partir de la reacción que estos tienen con hidróxido de sodio para formar jabones. La reacción de saponificación es la que permite la formación de los jabones. Los jabones básicamente son sales de ácidos grasos, ¿sí? Sales de ácidos grasos. Y todo parte de un éster. Los ésteres grandes se llaman ésteres de glicerina o ésteres de ácidos grasos. Entonces, estos ésteres cuando reaccionan con el hidróxido de sodio nos forman una sal del ácido graso que es el jabón. Y por otro lado, nos forman un alcohol, un poliol, que es en este caso la glicerina, que es el 1,2,3-propanotriol. Es un triol. 1,2,3-propanotriol. Entonces, si quieren, tomen el apunte de la parte de arriba y ya ahorita en la otra diapositiva les amplío la reacción como tal. Tomemos el apunte de la parte de arriba y ya les amplío la información. Ok, ya les pongo la otra diapositiva para que miremos la reacción. Entonces, fíjense acá, este es un aceite, un éster de glicerina y es un ácido graso, ¿sí? Es un éster de glicerina y un ácido graso. Bien. Entonces tenemos 3 átomos de carbono a los cuales están unidos 3 grupos éster. Esta R generalmente es grande, estamos hablando de unos 10 a 12 carbonos aproximadamente, ¿sí? Son ácidos grasos que son moléculas muy grandes, ¿sí? Son moléculas bastante grandes. Entonces, aquí lo que sucede es que hay un rompimiento en la molécula del hidróxido de sodio, generándome 3 grupos hidróxido y a su vez también 3 átomos de sodio. Estos enlaces se rompen aquí, ¿sí? Se genera el rompimiento de ese enlace y a cada uno de ellos llega un grupo hidroxilo, dando lugar a la formación de la glicerina. Como tengo 3 grupos hidroxilo, aquí están los 3 grupos hidroxilo que ingresan ahí, ¿sí? Se da formación a la glicerina. La glicerina es el 1,2,3-propanotriol. Aquí tenemos la estructura, 1,2,3-propanotriol. Y por otro lado, el sodio va a tomar el lugar en los carbonos. Entonces, ese sodio se va a unir a cada uno de los carbonos y nos va a formar una sal de ácido graso que es un jabón, ¿sí? En este caso, una sal de sodio. Entonces, esa sal de ácido graso es lo que se denomina jabón. Y por otro lado, tenemos la glicerina, que es un alcohol, un triol, ¿no? Entonces, esos son los resultados de la saponificación. Entonces, aquí lo que dice es aceite, éster de glicerina y ácido graso. Acá sosa o hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se conoce con el nombre de sosa o de soda cáustica también. El jabón, que es una sal de ácido graso, y la glicerina. ¿Listo? Entonces, tomamos por favor el apunte de esta reacción. Solamente de esta reacción. De acá no es necesario. Ok, continuamos con esta parte, con esta reacción de saponificación, finalizamos lo correspondiente a los ácidos, a los ésteres, perdón,
a los ésteres que son derivados de los ácidos carboxílicos. Vamos a pasar a los segundos derivados de los ácidos carboxílicos. No vamos a hacer una actividad por cada grupo, sino cuando ya completemos los 3 derivados de las funciones oxigenadas, que son los haluros, los ésteres, los haluros de ácido y los anhídridos, entonces ahí sí miramos la actividad que los pues va a tener en cuenta las 3 funciones. Entonces vamos a pasar con la función haluros de ácido. Haluros de ácido es una función donde lo que hacemos es cambiar el hidroxilo del ácido por un halógeno. Ya teníamos en las reacciones, la primera reacción de los ácidos carboxílicos que mencionamos fue la formación o la síntesis de estos halogenuros de alcanohilo, que son los mismos haluros de ácido, ¿sí? Y en esa reacción, básicamente lo que hacemos es utilizar tribromuro de fósforo o utilizamos cloruro de tionilo para formar estos haluros de ácido. ¿Sí? Eso ya lo teníamos en las reacciones de los ácidos carboxílicos. Básicamente, ¿qué es un haluro de ácido? Es el resultado, como se los dije, de sustituir el hidróxido de los ácidos carboxílicos por un halógeno. Sustituir el hidróxido de los ácidos carboxílicos por un halógeno. Aquí tenemos la fórmula general, ¿cierto? Es R, que corresponde a una cadena carbonada que puede ser alifática o puede ser aromática. Tenemos el carbono con un doble enlace al oxígeno y X, que significa el halógeno. El halógeno puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Esos son los 4 halógenos con los cuales se trabajan en o que podemos encontrar en un haluro de ácido. Flúor, cloro, bromo o yodo. Ok, tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, vamos a continuar con la nomenclatura de estos haluros de ácido. En este caso tenemos también, pues digamos como 3 aspectos que mirar con respecto a la nomenclatura, ¿sí? 3 aspectos, pero no los vamos a ver por separado, sino que vamos a estar mirando en un mismo ejemplo, bueno, en una misma diapositiva vamos a ir viendo todos los aspectos que tiene la nomenclatura de estos haluros de ácido. Sobre todo, pues por el hecho de que ya tenemos como una cancha, un conocimiento de estos procesos de nomenclatura. Entonces, vamos a mirar la nomenclatura de los grupos haluros de ácido. Los haluros de ácido se nombran como si fueran unas sales, ¿sí? Como si fueran unas sales del halógeno. Por ejemplo, cuando yo tengo una sal del halógeno, yo digo cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro. Asimismo, se nombran los haluros de ácido, ¿sí? Como cloruro, bromuro, yoduro y demás. Entonces, aquí, bueno, tenemos en nuestra diapositiva 4 ejemplos para que miremos varias características que podemos encontrar en la nomenclatura de ellos. Aquí, por ejemplo, vemos un haluro de ácido. Por favor, ponen atención y ahorita copian para que nos quede claro. Tenemos un haluro de ácido, que en este caso, fíjense, es un cloruro porque tiene cloro, y tenemos 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. Entonces, recuerden que cuando hablamos de 2 átomos de carbono es etano, y en este caso la terminación es o hilo, la terminación es hilo. Entonces, vamos a hacer aquí un cambio porque tenemos el nombre común, vamos a colocar el nombre según la UPAC, y este sería el cloruro de etanohilo. ¿Sí? Cloruro de etanohilo. Entonces, a la parte que está con del ácido, a la parte que viene con el grupo carbonilo, entonces le damos a dar terminación hilo, el alcano y terminación hilo. Y empezamos por el halógeno, que en este caso es el cloro. Entonces, cloruro de etanohilo. Para el segundo caso, tenemos un haluro de ácido, pero aromático. Aromático. Entonces, aquí vemos al benceno,
¿sí? Tenemos aquí el benceno, que recuerden que es un ciclohexano que tiene 3 dobles enlaces intercalados y que se pueden representar por los 3 dobles enlaces o con este círculo, ¿no? Entonces es el benceno y el halógeno es el bromo. Entonces lo nombramos como bromuro de benzoilo. Bromuro de benzoilo. En este tercer ejemplo ya tenemos un sustituyente. Fíjense ustedes que aquí hay un sustituyente. El carbono número 1 es donde tenemos el haluro de ácido. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En el carbono 3 tenemos un grupo hidroxilo que se nombra como hidroxi. Entonces, primero va el halógeno como sal, cloruro, ¿cierto? Cloruro de 3-hidroxi, que aquí ya tenemos, ¿cierto? Butanoilo. Es 3-hidroxibutanoilo. ¿Sí? Ahí tenemos ya nuestra estructura. Y el siguiente ejemplo corresponde a cuando tenemos ciclos. Entonces, cuando tenemos ciclos, cambiamos el y la terminación hilo por carbonilo. ¿Sí? Cambiamos la terminación hilo por carbonilo. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura. Es un ciclo hexano, ciclo de 6 carbonos, pero en este caso no es benceno porque no tiene los 3 enlaces dobles. El halógeno es el yodo, entonces es yoduro de ciclohexano carbonilo. ¿Sí? Cuando es un ciclo le damos la terminación carbonilo, yoduro de ciclohexano carbonilo. Ahí tenemos entonces los diferentes casos que podemos encontrar a la hora de nombrar un haluro de ácido. Entonces, por favor, tomamos el apunte correspondiente. Ahora vamos a ver otros ejemplos de nomenclatura de los haluros de ácido. Entonces, vamos a ver acá, voy a ampliarles un poquito la imagen, porque aquí ya estaba ampliada. Vamos a ver otras sustancias que también son haluros de ácido y miremos entonces todo el proceso con respecto a cómo nombrarlas. Fíjense que son sustancias que en este caso tienen sustituyentes, son cíclicas para que podamos como, tener la expectativa de qué podemos encontrar en cuanto a estructuras en este tipo de compuestos. Entonces, tenemos aquí nuestro primero, es una cadena lineal que tiene ramificaciones. Entonces, aquí podemos observar que hay un sustituyente, que es el grupo hidroxilo, y aquí tenemos otro sustituyente, que es el grupo metil. Enumeramos nuestra cadena, el carbono 1 siempre va a corresponder al haluro de ácido. Entonces, 3, aquí es el carbono 4 y aquí es el carbono 5, ¿cierto? Entonces, vemos que este cloro, por lo tanto, es un cloruro, ¿sí? Cloruro de. En el carbono 3 tenemos un grupo hidroxi, recuerden que es en orden alfabético, cloruro de 3-hidroxi, 4-metil, 3-hidroxi, 4-metil, pentanoilo. Aquí vamos a hacer un cambio, no vamos a dejar como pentoilo, sino como pentanoilo. Pentanoilo. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo vamos a nombrar. Cloruro de 3-hidroxi, 4-metil, pentanoilo. ¿Algún problema con ese ejemplo? Ok, continuamos entonces con el siguiente ejemplo. Fíjense que tenemos un ciclo y en este caso es un ciclo de 6 carbonos. Tenemos que enumerar ese ciclo dándole prioridad a donde tenemos el haluro de ácido. Entonces, este es el carbono 1,
Luego sigue el doble enlace, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Tenemos un ciclo de 5 carbonos, o sea, un ciclopentano, si fuera alcano, pero como tiene un doble enlace, es un ciclopenteno, ¿cierto? Ciclopenteno. Entonces, tenemos nuevamente cloro, entonces decimos cloruro de, y en orden alfabético, primero se nombra el radical y después el doble enlace, ¿no? Entonces, 4-metil, 2-ciclopenteno. ¿Por qué 2? Porque en el carbono 1 está es el haluro de ácido, entonces en el carbono 2 tenemos el doble enlace. 2-ciclopenteno carbonilo, ¿sí? Carbonilo. Fíjense que por ser un ciclo, no utilizamos la terminación hilo, sino la terminación carbonilo. Cloruro de 4-metil, 2-ciclopenteno carbonilo. En el tercero tenemos nuevamente una cadena lineal con ramificaciones. Entonces tenemos aquí el hidroxi, tenemos aquí un metil y por acá tenemos un grupo carbonilo de aldehído, ¿cierto? Un grupo carbonilo del aldehído. La cadena la nombramos desde aquí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Por qué este no? Porque este es del grupo carbonilo y entonces ese va a ser parte de un sustituyente. Es un sustituyente. Entonces tenemos como es cloro, cloruro de y en orden alfabético. Recuerden que el grupo carbonilo se puede nombrar como formil o como oxo. Entonces, dependiendo de lo que yo escoja, pues va a ser también el lugar en el que va a quedar ubicado en el nombre. En este caso se escogió formil, entonces va a ir de primeras. Cloruro de 5-formil, 3-hidroxi, 4-metil, pentanoilo. Entre más sustituyentes tenga la molécula, más grande va a ser el nombre. Pero pues es muy sencillo porque lo único que uno hace es mirar los sustituyentes y nombrarlos. Entonces, cloruro de 5-formil, 3-hidroxi, 4-metil, pentanoil. Si en vez de escoger formil hubiéramos escogido oxo, que también se puede, entonces sería cloruro de 3-hidroxi, 4-metil, 5-oxo, pentanoilo. ¿Sí? Entonces depende de si yo escojo formil u oxo, que se puede utilizar de las dos maneras, pues obviamente esta sustancia va a tener dos nombres diferentes y en ambos casos es correcto. ¿Sí? Eso depende de como yo quiera nombrar el aldehído como sustituyente. Bueno, vamos a tomar el apunte de esos tres nomás y en la próxima clase, la próxima semana, miramos los otros dos. Entonces, por favor, tomemos el apunte de esos tres. Ok, chicos, entonces con esto terminaríamos la clase del día de hoy y continuamos la próxima semana. Que tengan un excelente resto de día y que Dios los bendiga. Chao, chicos, que estén muy bien.